esta computadora. Ok, ya estamos grabando entonces. Bien, y nos vamos a ver lo que teníamos acá. Déjenme ver un ratito. Entonces, sección H, clase 7. Ok, entonces, ahí estamos, ¿no? Entonces, haciendo una especie de repaso de la parte de compresión, ¿no? Permítanme, vamos a compartir la pantalla primero. Okay. ¿Dónde está acá? Bien. Okay. Entonces, vamos por acá para compartir esto. Okay. Existe pues el problema del pandeo local, ¿no? Cuando yo tengo compresión, ¿no? Entonces, el primer pandeo que yo debo de chequear es el pandeo local, que significa que si yo tengo un perfil, por ejemplo, en este caso yo tengo un perfil de 2 por 1/4, o tengo un perfil de 6 por 1/4, tengo dos perfiles, ¿no? Entonces, en el caso del de 2 por 1/4, si yo aplicase una carga P, esto se va a deformar simplemente, va a bajar, ¿no? Y si yo me fijo, en este caso, el lambda, o relación de esbeltez local, es B sobre T, es 2, ¿no? Dividido entre el espesor, que es 1/4, ¿no? Y eso me da un valor de 8. Y eso debo de compararlo contra un límite, ¿no? El límite que hay entre los perfiles que no son esbeltos y los perfiles que son esbeltos. Ese límite lo encuentro en la tabla B41A. ¿Okay? En esa tabla yo voy a encontrar esos límites, ¿no? Y con eso voy a poder evaluar el lambda R. El lambda R es 0,45 de la raíz de E sobre FY. Si yo tengo un FY de 1 a 0 a 36, FY vale 36, L vale 29.000 y mi lambda R valdría 12.7. Por lo tanto, acá yo tengo 8, es menor que 12.7. Este sería un perfil, como lo digo acá, no esbelto. Pero si yo tuviese este perfil más grande, de 6 por 1/4, acá el espesor lo hemos mantenido constante. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Yo voy a tener una deformación, pero a la vez yo voy a tener un efecto de pandeo local. Es decir, uno de estos lados va a pandear localmente. ¿Okay? Entonces, se va a ondular el lado del perfil. Cada uno de estos es un elemento. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo el elemento ala, en este caso de 6, entre 1/4 me da 24. Ese 24 es mayor que el límite que habíamos calculado. Por lo tanto, este perfil tiene un lado que es esbelto. Como los dos lados son iguales, entonces es un perfil esbelto. Entonces, el tratamiento es diferente de los no esbeltos y de los esbeltos. Entonces, esos límites los van a encontrar en la tabla B41A, ¿no? Acá, este es el límite que acabo de mostrar, ¿ok? Y, bueno, este es el pandeo de Euler que ustedes ya lo han visto, ¿no? Simplemente voy a hacer un skip de eso, ¿ok? Pero yo podría tener este otro perfil, por ejemplo, ¿ok? En este perfil debo de destacar algo, ¿no? Cuando yo tengo un perfil como este, ¿no? Acá yo tengo un perfil que es un perfil W, ¿ok? Un perfil rolado, ¿ok? Vamos a dibujar así aproximadamente. Esto es lo que tengo. Entonces yo tengo todo lo que está acá es
lo estoy poniendo en rojo, esto es el ALMA, ¿cierto? El ALMA tiene un peralte que le llamamos peralte H, el peralte interno, y tiene un espesor que es el TW. Entonces yo tengo un lambda W, que es H sobre TW. Y esta alma se dice que es un elemento atiesado. También se le dice rigidizado. ¿Y eso por qué? Porque está apoyado sobre las alas, ¿ok? Entonces, las alas las voy a poner acá en color celeste o en verde, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo el ala. El ala tiene un B y tiene un TF. Entonces el ala tiene un lambda F, que es B sobre TF. ¿Ok? A veces se da el BF. El BF es el ancho de todo el ala. Entonces esto también se puede escribir como el BF entre 2 por TF. ¿Ok? Pero bueno, cuando yo hablo de un ala, ¿ok? Cuando yo hablo de un ala tiene borde libre. Si tiene un borde libre, entonces se dice que es un elemento no atiesado. ¿Ok? Entonces, o también se le dice no rigidizado. ¿Ok? Entonces, eso es importante, ¿no? El distinguir que tenga un elemento no atiesado o no rigidizado. Recuerden, cuando vemos esta tabla, ¿no? En esta tabla, todo lo que está aquí, todo lo que está acá, hasta aquí, es no atiesado, ¿no? Mientras todo lo que está por acá es atiesado. ¿Ok? Acá ustedes, acá hay una línea, ¿no? Que lo separa, ¿no? No sé si lo logran ver, acá hay una línea que lo separa, ¿no? Entonces todo lo que está arriba son alas y todo lo que está abajo son almas. ¿Ok? Eso es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, bien, volviendo por acá, si yo tenía que este perfil hubiera tenido un ancho de 15, un ancho total de 15 sería entonces 15 medios de 1,07, por ejemplo. ¿Ok? Entonces 15 medios de 1,07, ¿ok? Me da un valor como de 7. Y el lambda RF, que sería para el ala en este caso, ¿no? Es 0,58 de la raíz, 0,56, perdón, de la raíz de L sobre FY, que eso vale 15,89. Entonces 7 es menor que 15,89, significa que es un elemento no atiesado, pero que es un elemento no esbelto. ¿Ok? Entonces, por eso es útil esas relaciones de ancho-espesor. ¿Ok? También hay relaciones de ancho-espesor para zonas sísmicas, pero eso lo voy a hablar luego. ¿Ok? Entonces, es importante evaluar las relaciones
de lambda F y lambda W, ¿ok? Porque esos son los que me dan que tengo elementos que son no esbeltos o tengo elementos que son esbeltos. Y cuando hago uso de la sección E, esto es el recetario. El recetario no entra aquí con los elementos que sean no esbeltos, ¿ok? Y con los elementos esbeltos, ¿ok? Entonces eso me indica qué ítems debo de verificar, ¿ok? Por ejemplo, si yo hubiera tenido un perfil en forma de H, me hubiera dicho, si estás con un elemento que sea, o con elementos que sean no esbeltos, entonces tienes que chequear el E3 y el E4. Pero si tus elementos fuesen esbeltos, basta que uno sea esbelto, entonces tienes que chequear ya con el E7. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en ese caso estás hablando de tener un elemento, ¿okay?, que te está afectando el comportamiento. ¿Okay? Porque eso va a pandear en un rango elástico. ¿Okay? Entonces, esto es lo que se ha visto anteriormente y que influye en la evaluación de lo que nosotros llamamos la esbeltez efectiva. ¿Okay? Y la ingeniera Flores les explicó esta parte simplemente muy rápido. Les digo, si yo tengo un tijeral, ¿no? Un tijeral yo debo de reproducirlo apoyándolo sobre columnas, por ejemplo, ¿ok? Y estos que están en rojo son los tijerales apoyados sobre las columnas, pero para yo poder colocar las planchas de cubierta, yo tengo que colocar sobre el tijeral viguetas dobles, que acá las he puesto en color negro, ¿ok? Entonces acá figuran esas viguetas dobles en color negro, ¿ok? Y las viguetas simples que están en color verde, ¿ok? Entonces, ¿para qué me sirven las viguetas? Para poder colocar las planchas. Las planchas se colocan entre viguetas dobles o viguetas simples, ¿ok? Y tienen una longitud tal que van a cubrir, ¿no? Esta inclinación, vamos a decir así, ¿no?, efectiva del tijeral. ¿Okay? Aún así, si yo tuviese las viguetas y los tijerales, el tijeral o armadura estaría inestable. ¿Por qué? Porque no tiene el arriostre de conjunto. El arriostre de conjunto son estas diagonales que ustedes ven, que se colocan entre las viguetas dobles para lograr el efecto de conjunto. Si no, simplemente esto es como un castillo de naipes. ¿Ok? O sea, no cumple su objetivo de lograr ser una armadura que pueda distribuir las cargas y tomarlas en todo el conjunto, pesando poco. ¿Ok? Si nos actúa de una manera que no es la apropiada cuando no hay arriostres. Entonces, los arriostres, en este caso, de los tijerales y armaduras, se colocan entre las viguetas dobles. Si ustedes se dan cuenta, entre los que están de color negro, se han colocado los arriostres de conjunto. Pero esa colocación de los arriostres es la que nos da las longitudes. ¿Ok? En primer término, veamos acá. Si yo tengo una carga, ¿ok?, W, y esa carga W, acá tenemos una reproducción de los dos ángulos que tengo arriba, los dos ángulos que tengo abajo, y las montantes, ¿no?, que están conectando y que forman un corte de esta estructura, ¿no? O sea, este es como si yo hubiera cortado por acá, ¿ok? Entonces, no, acá está, ¿no? Acá está el corte A, ¿no? ¿Ok? Como si yo hubiera cortado acá, ¿ok? Entonces, cuando yo cargue, esto va a bajar, y esto va a bajar. Entonces, la brida inferior ha bajado, la brida superior ha bajado. Entonces, el eje X ya no está en la posición
donde estaba inicialmente, sino está en una posición X'. Igual acá. Eso quiere decir que el eje es el que se está moviendo, ¿ok? El eje es el que está generando, ¿no?, ese movimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Que cuando yo tengo la carga, ¿no?, entre los puntos donde hay apuntalamiento, acá hay apuntalamiento debido a la montante, acá hay otro apuntalamiento debido a esta montante, acá hay una montante y una diagonal que generan el apuntalamiento en este punto. Acá hay otro apuntalamiento en este punto. Entonces, cuando yo cargue, entre estos dos puntos es como que yo tengo un pandeo flexionante. ¿Ok? Pero, ¿qué sucede cuando yo estoy en una situación en donde la carga viene perpendicular al plano de la estructura? ¿Ok? Eso se da cuando yo tengo cargas de viento, cuando yo tengo cargas de sismo también. ¿Ok? Entonces, cuando la carga viene perpendicular a este plano, entonces veámoslo en planta. En esta planta yo veo la carga viene perpendicular, ¿no?, al plano, ¿ok? Y lo que va a causar esto es que quien va a resistir ahí es el apuntalamiento del arriostre de conjunto. El arriostre de conjunto está apuntalando aquí y está apuntalando acá, ¿ok? Entonces, ese apuntalamiento, ¿no?, es el que está allí ayudando, ¿ok? Ese apuntalamiento es el que va a ser el siguiente efecto. Cuando yo no tengo las cargas, yo estoy acá, ¿ok? Vienen las cargas y la estructura se desplaza, ¿ok? Pero se desplaza habiéndose movido el eje Y, ¿no?, al eje Y', ¿ok? Entonces, esto se ha movido, ¿ok? Pero quien está apuntalando en ese caso son los arriostres de conjunto. Entonces, la longitud que yo tengo que se está moviendo, ¿ok?, es LY, ¿ok? Entonces, este LY, ¿ok?, si ustedes se dan cuenta, es como que tengo dos paños, ¿ok? Es como que tengo dos paños. Entonces, este LY va a ser muy grande comparado con el LX que se tenía por acá, ¿ok? Entonces, a la hora de querer diseñar las bridas, por ejemplo, ¿ok?, entonces yo debo de tomar un LX y debo de tomar un LY, ¿ok? Entonces, eso me va a dar un KLX entre RX y un KLY entre RY, ¿ok? Por eso, la ingeniera Erika, ¿no? Espérense. No sé qué pasó, no me deja pasar esto. Un ratito, déjenme parar algo pasó con esta cosa. Se traba. Ahí está. Listo. No sé qué pasó. Ok. Entonces, vamos a compartir nuevamente. Entonces, como les decía, ¿no?, cuando yo quiero diseñar la brida superior, entonces, si yo tengo que demostrar que esa brida superior es un elemento no esbelto. Para eso, ya he explicado, el lambda R tengo que evaluar para el caso correspondiente, según la tabla B41A, ¿ok? Y el lambda está dado por los B entre T del perfil que yo tome, del perfil que yo asuma, ¿no? Yo tengo acá una tabla, ¿no? Y esta tabla, por ejemplo, yo tengo dobles ángulos, y acá están los dobles ángulos,
para hacer una selección, debo de tener el criterio de que los máximos ángulos o los ángulos más grandes que se producen en el Perú son de 4x4. Entonces, yo debo de considerar que a lo más yo voy a tener ángulos de 4x4, ¿ok? Y otra limitación que tiene la tecnología que tenemos en nuestro país, los ángulos los que se producen son de lados iguales, ¿ok? No es como en estas tablas, ustedes van a encontrar ángulos de lados diferentes, no. Acá en el Perú solamente se producen ángulos de lados iguales y de tamaño hasta 4x4, ¿ok? Entonces, con esa salvedad, yo voy a buscar algún perfil, ¿no? Para poder diseñar mi tijeral, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, voy a tomar un 2x2 por un cuarto. Ese 2x2 por un cuarto hago todo mi cálculo de pandeo local y digo, a la final es, este 2x2 por un cuarto no voy a tener problemas de pandeo local, ¿ok? Entonces, voy a tener un pandeo flexionante, ¿ok? Entonces, ese pandeo flexionante es el que está resumido aquí, ¿no? El pandeo flexionante, ¿no? Es el que se da en elementos no esbeltos, ¿no? Y que lo que hace es emular al pandeo de Euler, ¿no? El pandeo de Euler, que ya lo han visto ustedes, es aquel que se da en el elemento doble pin, ¿no? Y para el cual Leonhard Euler en 1744 hizo su experiencia numérica y demostró que se podía hallar la carga crítica de pandeo, que hasta el día de hoy lleva su nombre, y la carga crítica de pandeo de Euler es esta, ¿no? El esfuerzo crítico de pandeo de Euler, ¿no? Que depende solamente del KL entre R y del material que esté usando, ¿ok? Pero eso es un pandeo de Euler que es elástico, ¿ok? Entonces, digamos, si rememoramos la historia, ¿no? Y eso se da en cualquier actividad, ¿no? En la historia, bueno, nosotros como personas, ¿no? Vamos a tener amigos y también se te van a generar enemigos, ¿ok? En sus vidas profesionales, ¿ok? Va a haber gente que se oponga a lo que ustedes digan o se opongan a lo que ustedes hayan dicho, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando Euler planteó su teoría, hubieron gentes que se opusieron a la teoría de Euler, ¿ok? Entonces, entre estas gentes, ¿no? Estaba Engeser, que planteó el teorema del módulo reducido, ¿no? Y Jasinski fue el que era uno de sus discípulos de Euler, ¿no? Y él probó que lo de Euler estaba bien, pero realmente a la hora que se desarrolla el proyecto Manhattan, es decir, cuando se crea la bomba atómica en los 40, es donde realmente se hacen ensayos y se prueba que la teoría que tenía Shanley en ese entonces, ¿no? Que era la teoría de Euler, era la correcta, que era usar un módulo de elasticidad tangente, ¿no? Cuando estoy en un rango no lineal. Entonces, cuando estoy en un rango no lineal, uno puede usar, ¿no? Este esfuerzo crítico de pandeo, ¿no? Que es el que ven ahí. Me parece que alguien quería hacer una pregunta. Sí, ingeniero, buenos días. Dígame. Sí, cuando se quiere hacer el diseño, por ejemplo, de la brida inferior y la brida superior del tijeral,
En ese caso, primero debemos determinar si ellos están en compresión o en tensión para luego aplicar los criterios, ¿no? Desde el test que usted está mencionando. Así es, o sea, usted tiene que hacer el análisis, ¿no? Nosotros estamos en un curso de diseño, ¿ok? Ustedes, de sus cursos de análisis, tienen que saber solucionar la estructura del tijeral para poder saber cuál es la fuerza máxima que tienes en la brida superior o que tienes en la brida inferior, ¿ok? Y esa fuerza máxima es la que te va a dar, vamos a decir así, el PU, que se va a comparar con el FIPN, ¿ok? La norma es la que te da el FIPN. Esto es el valor de la carga amplificada, mientras que este es el valor de la resistencia límite, ¿ok? Entonces, el análisis estructural te da el valor de la carga amplificada, magnificada. Y la norma, con el perfil que tú has asumido, te va a dar el valor de la resistencia límite. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Las cargas que yo tengo son menores que las cargas resistentes límites. Es decir, mi demanda de cargas es menor que el límite de carga que yo tengo, ¿no? Y eso es un diseño. Cuando tienes lo contrario es un colapso de estructura. ¿Ok? Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ok? No, no hay. Bien. Entonces, seguimos. Eso quiere decir que cuando yo quiera hacer un diseño de elementos no esbeltos, ojo, no esbeltos, ¿no? Yo puedo usar estas fórmulas. ¿Ok? Y esas fórmulas, por acá tengo un gráfico, se pueden sintetizar en este gráfico. El pandeo inelástico, ¿ok? Es con aquella fórmula que hemos mostrado ahí, ¿no? ¿Ok? Lo puedo escribir acá, ¿no? En el pandeo inelástico, yo tengo que este es el 0,658, el esfuerzo crítico, ¿no? Elevado a la FY sobre el F de Euler, y todo esto multiplicado por el FY, ¿ok? ¿Ok? Eso me daría el esfuerzo crítico, ¿ok? Y esto debería multiplicarlo yo por el valor de phi, ¿no es cierto? Para estar de acuerdo con el gráfico. Mientras que este esfuerzo elástico sería el valor de phi por el 0,877 del esfuerzo de Euler, ¿ok? Ese es el pandeo elástico. Entonces, acá yo tengo el límite que divide a los dos comportamientos. El límite es el 471 de la raíz de E entre F y E, que sucede aproximadamente para 0,39 del F de Y por phi, en este gráfico que yo lo tengo afectado por phi. ¿Ok? Y desde 0 hasta 471 de la raíz de E entre F y E, yo voy a tener un pandeo inelástico, es decir, yo voy a usar esta fórmula. ¿Ok? Y eso nos daría para columnas cortas y columnas intermedias. Pero las columnas largas, ¿no? Son las que van a tener el pandeo de Euler, ¿no? Y eso es columnas que tienen menos resistencia, ¿ok? Y que tienen un valor límite de KL entre R de 200 cuando están en la compresión, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo el elemento no esbelto, ¿ok? Entonces este es el pandeo inelástico y este es el pandeo elástico, ¿ok? Quede claro. El K. El K ya les he explicado la ingeniera Flores. El K es el factor de longitud efectiva.
nosotros usamos K por L. Usando esta tabla podemos ver cómo son nuestras condiciones de apoyo, condiciones de borde, y eso nos va a ayudar, ¿no?, a poder evaluar el valor del K por este método de criterio. Pero, si yo estuviese en un pórtico, ¿okay?, no en una armadura, ojo, si yo estuviera en un pórtico, entonces en un pórtico yo puedo usar este método del K, se le dice que es un K exacto, ¿ok? Entonces acá lo que se hace es, hay condiciones especiales, por ejemplo, cuando tengo apoyo fijo o cuando tengo empotramiento, ¿ok? Y yo tengo que hallar los factores G para cada nudo. Entonces, por ejemplo, acá, la columna que yo quiero diseñar es esta, la que aparece como C2. Pero esa columna puede estar en un pórtico arriostrado o puede estar en un pórtico no arriostrado. El pórtico no arriostrado es el que se va a mover lateralmente bastante, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado, ¿ok?, identificando qué tipo de pórtico es el que yo tengo, ¿ok? Entonces, si yo tengo un pórtico arriostrado, ¿no?, por ejemplo, yo podría decir, ¿no?, puedo hacer un dibujito acá. Si yo tengo un pórtico arriostrado, entonces es como que mi pórtico podría ser este, ¿no? Voy a imaginar que este es mi pórtico, ¿ok? Entonces, acá yo tengo arriostres, ¿ok? Y si fuera no arriostrado, ¿no?, entonces yo tendría que usar este otro ábaco, ¿no? En ese caso mi pórtico no tiene arriostre, pues. Y se va a mover bastante, ¿ok? Entonces mi pórtico es este. ¿Ok? Entonces yo debo de tener en cuenta eso. Según el caso, entonces yo usaré o bien el ábaco de la izquierda o bien el ábaco de la derecha. Luego tendré que hallar para cada nudo el valor de G. ¿Eso qué quiere decir? La suma de las inercias relativas de columnas entre la suma de las inercias relativas de las vigas que concurren a este nudo. Por ejemplo, aquí yo tendría que hacer la suma de la inercia de la columna de arriba más la columna de abajo, que es la que estoy estudiando, y dividirlo entre la inercia relativa, ¿no?, de la viga de la izquierda más la viga de la derecha. Eso es lo que está aquí. Con ese valor de G, en este caso para el nudo A, hago lo mismo para el nudo B, y uno entra acá al ábaco y ubica el valor, por ejemplo 0,2, ¿ok? Y acá en GB puedo tener un valor de 1, entonces entre 0,2 y 1 trazo una recta y tendría yo pues un K de 0,7, por ejemplo, ¿ok? Esa es la forma de trabajar con este tipo de abaco, ¿ok? Pero ese es para pórticos, ¿ok? En otros casos, simplemente yo puedo usar el método del criterio, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviese un aviso publicitario, ok, esto es como si fuera un aviso publicitario, el K vale 2, ¿ok? O tengo losa arriba, losa abajo, ¿ok? Entonces, entonces yo voy a usar 0,65 de L como valor del K, ¿ok? Entonces, yo tengo una armadura,
ok, si es una armadura, tengo una columna de Euler, pues, ¿no? Porque tengo pin y tengo pin. Entonces el K vale 1. Entonces, de acuerdo al tipo de condición de apoyo que yo tenga de mis elementos, yo voy a usar un valor de K. En las armaduras siempre va a ser 1. ¿Ok? Entonces, cuando yo tenga los elementos esbeltos, entonces esto es un poco, vamos a ver la norma. Es importante dar un paseo por ahí, ¿no? En la norma yo tengo que irme al capítulo E, ¿ok? Y en el capítulo E yo encuentro los elementos comprimidos, ¿no? ¿Ok? La generalidad es la longitud efectiva y en el E3 aparece el pandeo flexionante. En el E4 aparece el pandeo torsional y flexionante. ¿Ok? En el E5 aparecen recomendaciones cuando yo haga algún diseño con ángulos que trabajen solos. ¿Ok? Ángulos solos, o sea, no doble ángulo, ¿ah? Sino ángulos solos. ¿Ok? En el E6 hablo de los elementos armados. ¿Ok? O sea, yo puedo chequear como una armadura, como un todo. En ese caso, tengo que usar el E6. Y en el E7, yo tengo que ver los elementos que son esbeltos. Entonces, como les mencioné anteriormente, algo muy importante es esta tabla. La tabla E11, ¿ok? Esa tabla E11 les dice a ustedes o les da a ustedes cuál es la sección que deben de usar de la norma, ¿ok? Entonces, la norma tiene diferentes secciones y en las secciones que tiene, ¿ok? Se examinan los diferentes estados límites, ¿ok? Entonces, hace un momento vimos que podíamos plantear un perfil en H. Si tengo un perfil en H y he hecho el análisis del perfil propuesto, ¿ok? No el análisis estructural, eso ya está por descontado, lo tienes que hacer. El análisis del pandeo local, o sea, cuando yo empiezo a querer diseñar, ¿ok? O sea, el diseño es, en cierta medida, una búsqueda de la sección mejor que satisfaga a las fuerzas que yo tengo exteriores, ¿ok? Y que pueda resistir esas fuerzas exteriores, ¿ok? Entonces, la búsqueda de ese perfil, ¿ok? No te va a salir a la primera, te va a salir para que vean, más o menos tengan una idea, ¿no? Cuando yo hago un proyecto de estructuras, ¿ok? Yo siempre, la primera corrida, mi corrida tonta es mi corrida número 1. Y de ahí empiezo a mejorar mi estructura y qué sé yo, ¿ok? Entonces yo empiezo con la corrida 1 y generalmente cuando voy a dibujar el plano, tengo la corrida 14 o la corrida 15. O sea, he hecho 15 diseños o 15 mejoras a mi diseño, ¿ok? Entonces eso es lo que tarda, eso es lo que demora, ¿ok? Y cuando usan una herramienta como un programa de cómputo, recuerden, eso es como darle a un niño un arma, una pistola, ¿ok? Hay que aprender primero bien cómo funciona esa arma, ¿ok? Para poder decir que estás en lo correcto, ¿ok? De lo contrario, puedes tener ideas ficticias de lo que está pasando en una estructura, ¿ok? Entonces, la recomendación es, primero, tienen que saber cuál es el resultado antes de saber el resultado de la computadora. Eso lo sacan ustedes con su experiencia de análisis estructural manual que hayan tenido en su vida, ¿ok? Y lo segundo es
el aprender a manejar bien sus herramientas de cómputo. De lo contrario, van a sacar cualquier cosa, ¿ok? Porque les vuelvo a repetir, es como darle un arma a un niño, ¿ok? Porque simplemente tú metes datos y siempre vas a obtener resultados, buenos y malos. Bien, entonces cuando entro acá, a esta tabla, por ejemplo, en este caso, me dice, tienes que chequear el pandeo flexionarte y tienes que chequear el pandeo torsional, ¿ok? Entonces el pandeo flexionante, ya ustedes lo han visto, eso está acá, ¿no? Acá están las fórmulas que hemos descrito y que hemos hablado. Y el pandeo torsional, ¿no? Depende, pues, del tipo de elemento que tengamos, ¿no? Hay elementos de doble simetría, ¿ok? Hay elementos de simetría simple, hay elementos antisimétricos, ¿ok? Y en todos ellos, lo que hace este pandeo flexionante, torsional, es darnos el esfuerzo de Euler, ¿ok? Inclusive en el caso genérico, ¿ok? Que es el caso C, que es un caso que hay que resolver por tanteos esta ecuación, ¿ok? Esta ecuación E44 hay que resolverla por tanteos, ¿ok? Entonces, yo hallo el esfuerzo de Euler, y con ese esfuerzo de Euler se trabaja en las ecuaciones, con las ecuaciones E32 y E33. Y eso es lo que nos daría el esfuerzo cuando tengo la situación de pandeo torsional, ¿ok? Ese es el E4, ¿ok? Entonces, pero cuando yo estoy en el E7, ¿ok? Que es el caso de los elementos esbeltos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? En el caso de los elementos esbeltos, como creo que había dibujado algo por acá, no lo he dibujado. No, creo que no lo he dibujado, pero vamos a dibujarlo entonces, ¿no? Cuando yo tengo elementos esbeltos, Ingeniero, sí, dígame. cuando usted se refiere ahí para entrar a esa tabla que te dice esbeltos y no esbeltos, ¿se refiere cuando hago el pandeo local, esa esbeltez de Claro, la eso se relación de los refiere. gamma o es el Acá, KL sobre R? se refiere a esto, a la B41A. Con esto usted se da cuenta si es esbelto o no esbelto. Sí, porque ahí en otra fórmula había KL sobre R, para menor que 200 me parece. No, no, no. KL sobre R se usa en el pandeo flexionante. ¿Ok? Entonces vamos a aclarar eso. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo un elemento, vamos a ponerlo acá. Voy a suponer que tengo este elemento. ¿Ok? Este es mi elemento. ¿Ok? Este elemento yo tengo que conocer primero cuánto vale B y cuánto vale el T. ¿Ok? En este caso, ambos son iguales. ¿Ok? Entonces yo tengo que conocer su relación de esbeltez local. Esbeltez la esbeltez local. ¿Qué cosa es la esbeltez local? El lambda. ¿Ok? Entonces, lambda, en este caso, es B sobre T. ¿Ok? Entonces, ese esbeltez local, yo debo de ir a la tabla B41A. Y la tabla B41A, ¿qué es lo que me da? Me da los valores lambda R. ¿Qué son los lambda R? Los límites. ¿Ok? El límite entre esbelto y no esbelto. ¿Okay? Eso quiere decir que
si yo tengo lambda menor que lambda R, entonces no esbelto. Lambda mayor que lambda R, esbelto. ¿Ok? Entonces, esbelto quiere decir que va a pandear localmente. Pandeo local. ¿Ok? Pandeo local. Entonces, este perfil va a tener unos ejes. ¿Ok? Voy a llamar, este es el eje X, este es el eje Y. Acá está su centroide. Ahí es donde viene la carga. Acá va a estar aplicada la carga. ¿Ok? Cuando venga la carga, o sea, yo tengo mi perfil, vamos a verlo en elevación. Cuando venga mi perfil, ¿ok? Y viene la carga, PU, ¿qué es lo que sucede? ¿Ok? Por ejemplo, este lado que está acá, viene y se me hace así. ¿Ok? ¿Ok? ¿Esto qué es? Pandeo. Pandeo local. ¿Ok? Ese es pandeo local. Entonces, todo lo que estamos acá hablando es pandeo local. ¿Ok? Generalmente, este pandeo local, si es esbelto, va a ser elástico. ¿Ok? El pandeo inelástico se da después de que ha fluido el material. ¿Ok? Entonces, este es pandeo local. ¿Ok? El otro pandeo es el que ya hemos visto. Es este, pandeo en los elementos. Entonces, si yo pusiera acá a ese elemento, ¿ok? Entonces, a ese elemento que hemos estado hablando, ¿no? Yo tengo acá a mi elemento, ¿ok? Y vengo y lo cargo. Entonces, lo que va a ocurrir acá es que yo tengo un pandeo flexionante de todo el perfil, no de un pedacito o una de las planchas. Todo mi perfil ha tenido un pandeo flexionante. ¿Ok? Esto es pandeo flexionante. No es una plancha. Este es el pandeo de toda la sección. Todo el perfil se está pandeando. ¿Ok? Eso es lo que significa el pandeo flexionante. ¿Ok? Entonces, cuando vemos que el pandeo se da en elementos esbeltos, ¿ok? En ese caso, ¿qué es lo que sucede? Aquí hemos hablado, ¿no? Sí, esto que tengo se ha pandeado. Eso quiere decir que si yo lo hubiera visto en la planta, ¿ok? Entonces, yo hubiera visto lo siguiente, ¿no? En la planta, yo tenía que esta era mi sección, ¿ok? Y cuando vino la carga, ¿no? Cuando ha venido la carga, entonces lo que ha pasado es esto. ¿Ok? Y de repente en el otro lado también ha pasado, ¿ok? Digamos, se me ha hecho así. ¿Ok? Y acá esto se me ha hecho así. Entonces, ¿eso qué hace? Esto no pandeó. Esto tampoco pandeó. Entonces, esto me da el ancho que no pandeó. Ese es el ancho efectivo. ¿Ok?
el ancho que no ha pandeado. El ancho efectivo es el que me da la resistencia al post-pandeo, porque si no, pandeo un pedazo del perfil, pero ¡pum!, se cae todo. No, no es así. El perfil todavía resiste. Entonces, a eso se le llama la resistencia post-pandeo. Entonces, cuando yo tengo el caso de los elementos esbeltos, eso quiere decir, yo chequeo el pandeo local y encuentro que va a tener pandeo local. Los elementos con pandeo local, entonces, van a tener este cálculo con el E7, ¿ok? Y entonces, ¿cuál es el procedimiento? Primero, yo tengo que hallar un esfuerzo crítico de pandeo, ¿ok? Entonces, para eso, ¿qué me dice la norma? Vas a ir y vas a calcular el pandeo flexionante, ¿ok? Y vas a calcular el pandeo torsional. Quiere decir que tengo dos valores de pandeo de F crítico, uno por flexionante y otro por torsional, y vas a tomar el menor esfuerzo de los dos, ¿ok? Ese es el valor que vas a usar, y con ese valor vas a venir y vas a situarte o bien en el A o bien en el B. Todo depende de ¿qué? Del lambda R. Ya lo expliqué, el lambda R es el límite de la tabla B41A, ¿ok? Entonces, ese límite de la tabla B41A, ¿ok? Es el que vamos a usar y lo vamos a multiplicar por esta relación de esfuerzos. Según eso, si yo estoy en este caso A, el BE es igual a B. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy en una condición bastante cercana al caso de haber tenido un pandeo local pero inicial, ¿ok? Pero de lo contrario, cuando yo tengo que se supera este umbral, ¿ok? Entonces, el B efectivo que tengo va a estar usando el esfuerzo de pandeo local elástico y el esfuerzo crítico que hemos sacado de estas dos condiciones y el valor de C1 que sale de esta tabla. En esta tabla, como se menciona aquí, ¿no? Tenemos los elementos, hace un momento mencioné, no sé dónde, creo que acá puse, acá fue, no, creo que fue por acá, acá fue, acá, ¿no? Acá mencioné que esta ala era un elemento no atiezado, ¿no? El ala, dije, es no atiezado. Y el alma es atiezado, ¿ok? Entonces, el ala y el alma, ¿ok? Que son los elementos atiezados, ¿ok? Perdón, el ala que es el no atiezado y el alma que es el atiezado, ¿ok? Deben de ser identificables, ¿ok? Cuando yo vengo acá a la tabla, tenemos la E71, ¿qué me dice? Elementos atiezados, excepto aquellos que sean rectángulos o cuadrados. Entonces, este caso A es para elementos alma, pero que no sean almas de cuadrados ni rectángulos. El caso B son almas de cuadrados y rectángulos. Y el caso C es cualquier otro. Entonces, si nosotros hubiéramos estado con un perfil en H, para el alma de ese perfil en H, yo debería usar C1 de 0.22 y el C2 de 1.40. O sea, este C1 debería ser 0.22. Y el C2 lo voy a usar acá. ¿Para qué? Para hallar el valor del esfuerzo de pandeo local elástico. El esfuerzo de pandeo local elástico se hace para cada plancha que forma el perfil.
¿ok? O sea, yo tendría que hacerlo para el alma y tendría que hacerlo para el ala, ¿ok? Entonces, con eso yo obtengo el ancho efectivo. Y con ese ancho efectivo yo voy a hallar el área efectiva, ¿ok? Siempre el área efectiva es la suma, ¿no? El área efectiva, podemos decir acá, ¿ok? El área efectiva es la sumatoria de los anchos efectivos por sus espesores, ¿ok? Ese es el área efectiva que con esa yo voy a hallar la resistencia del elemento no esbelto. Ese es el procedimiento, ¿ok? Entonces, claro, ¿no? Este creo que ya lo vieron. Este ya lo vieron. Este era no esbelto, ¿no? Este es el... Ingeniero, Sí, 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 con dígame. respecto a la pregunta anterior, habíamos hecho que para los elementos en tracción la esbeltez era L entre R menor que 300, ¿verdad? Y ahí también en la Claro, ese es en gráfica donde tracción. dice pandeo inelástico y pandeo elástico, en esa gráfica también me habla de KL sobre R, ¿no? Y ahí eso no se verificaría también para ver si es esbelto o no esbelto. ¿Y qué pasaría si KL entre R sería mayor que 200? ¿Qué se podría hacer? No, parece que usted está confundiendo las cosas, ¿ok? Una cosa es compresión y otra cosa es tracción. Este gráfico es para compresión. No tiene aplicabilidad en tracción, ¿ok? En tracción, no, en realidad no hay límite. Se dice que el L sobre R debe ser menos que 300. ¿Para qué? L entre R, ahí no hay K. En tracción no hay K. Y en tracción no son estas fórmulas, ¿no? Es rotura y fluencia, nada más en tracción, ¿ok? Y el L sobre R para tracción, ¿ok? Es menos que 300, ¿ok? ¿Y eso es para qué? Para que no vibre como cuerda de guitarra. Para eso es, ¿ok? No es para otra cosa. Y lo que tiene aquí en la pantalla, lo que estamos mirando ahorita, es para la compresión, ¿ok? Y para la compresión en elementos no esbeltos, ¿ok? Entonces, este es pandeo flexionante, ¿ok? En elementos no esbeltos, ¿ok? Eso es lo que tenemos acá. ¿Alguna otra duda que tenga? Dígamela. Entonces, ingeniero, si al hacer nuestro cálculo el KL entre R sale mayor que 200, ¿qué sería ahí? O sea, No debes usarlo. no interesaría o se debería cambiar de sección o Tienes que cambiar de longitud. sección. Tienes que Ah, cambiar de sí. sección. Porque simplemente, si te das cuenta, una sección corta, es decir, de longitud pequeña, ¿ok? Tendría una resistencia bastante grande, ¿ok? Mientras que esa misma sección, pero larga, tiene una resistencia muy baja, ¿ok? Entonces, esa resistencia muy baja, ¿ok? Podría llegar esto asintóticamente a cero, ¿me entiendes? Entonces, uno no pone elementos para que estén en una condición extrema. Uno pone elementos para que estén en una condición que trabajen bien. Si a mí me preguntas con mis 35 años de ingeniero, ¿ok? ¿Cuál es, dónde yo buscaría secciones? Acá, porque van a tener el mejor comportamiento sísmico y el mejor comportamiento en viento y el mejor comportamiento en la estructura, porque la estructura hay que diseñarla buena, bonita y barata. Así, las 3 Bs. No barato, ¿ok? Inseguro y colapso. Uno no diseña para esto, ¿ok? Uno diseña por acá, ¿ok?
máximo por acá, ¿ok? Uno no se va para acá, ¿ok? Porque simplemente no es ingenieril, ¿ok? Hay estructuras ingenieriles, ¿ok? Y hay estructuras no ingenieriles, ¿no? Las no ingenieriles los hacen los maestros, estos que hacen ventanas, ¿no? Y que se meten a hacer estructuras metálicas sin ni siquiera haber pasado por Sensico, ni tener ni la mínima idea de qué es lo que están haciendo. Simplemente van, suelan y meten, ¿ok? Y bueno, y por eso se muere la gente, pues. Poder Judicial de allí del norte, se cayó el techo. Mató a 3 guachimanes, ¿no? ¿Ok? Así de simple. Iglesia hecha por una gran compañía, estas que tienen sus problemas de los cuellos blancos y demás, ¿ok? De gran pompa, también se cayó, ¿ok? No murió nadie, menos mal, porque se cayó de noche. Pero lo levantaron raudamente, nuevamente, como debería haber sido hecho, no haciendo estructuras de fierro de construcción. Eso es una burrada, así de simple. ¿Okay? En fin, entonces ya saben, no juegue con este lado. Si le sale por acá, ok, váyase para acá. Eso es esa es mi recomendación. ¿Alguna otra pregunta? Déjenme tomar un ratito entonces la lista antes de que me olvide. Vamos a tomar la lista. A ver, por acá. A ver. Entonces... Ok, entonces ponemos aquí todos y ya. Para ver, me contestan, por favor, yo los llamo. Alarcón Espíritu. Presente, ingeniero. Gracias. Azaldegui García. Ingeniero. Ok. Calderón Rojas. Calderón Rojas. Presente, ingeniero, presente. Ok, Calderón. Centeno Mamani. Centeno. A ver, un ratito, espérenme un ratito.
Ok, disculpen, tenía que pararme, si no se me va a formar esto de nuevo. Ok, Centeno Mamani no estaba, ¿no? Champa, Champa presente, ingeniero. ok. Centeno Chanca, presente, ingeniero. perdón. Chanca. Chanca no está, tampoco. Ok, no está Chanca. Chanca tampoco. Chucos, Presente, ingeniero. ok, gracias, Chucos. Concha Medina, Presente, ingeniero. ok. Cosío, Cosío presente, ingeniero. El compañero Centeno también ha escrito por el chat. a ver. Ahí está, Centeno, me dice que tiene problemas de conexión. Ok, entonces Centeno. Bien, ok. Gracias, Maite. Escalante, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Fernández Díaz, Presente, ingeniero. Buenos días. ok. González de la Cruz, Presente, ingeniero, buenos días. ok. Guadalupe, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Ercilla, Presente, ingeniero. ok. Huanca, Huincho, Presente, Wincho, ingeniero. ok. Inche, Inche, Ipanaqué, Panaque presente. Buenos días. ok, buenos días. Loarte, Presente, ingeniero. ok. López Ríos, Presente, ingeniero, buenos días. Machaca, Presente, ingeniero, buenos días. ok. Manero, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Márquez, Mendoza, Presente, ingeniero. Buenos días. buenos días. Mesa, Moreno, Buenos días, ingeniero, presente. gracias. Ñontol, Presente, ingeniero, buenos días. gracias, buenos días. Pozo, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Quispe, Presente, ingeniero. Buenos días. buenos días, Quispe. Ramírez, Presente, ingeniero, buenos días. ok, buenos días. Ramos, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Perdón, Ramos Jeremy. Ramos Jeremy, presente. Ok. Ramos Frank. Romero Silva. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Silva Vicente. Presente, ingeniero, buenos días. Ok. Soto Aira. Timoteo. Vázquez Gutiérrez. Ingeniero Timoteo, presente. A ver. Buen día. Inche me está diciendo que está en el chat y Mesa López que está también. Ingeniero Timoteo, presente, le dije, disculpa. Ah, Timoteo, ok. Vázquez Gutiérrez. Vázquez Gutiérrez, presente, ingeniero. Ok. Vega Quiñones. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Vilca Presente, ingeniero, buenos días. y Wu Esquivel.
Presente, ingeniero, buenos días. Ok, buenos días. Entonces, vamos a ver. Inche me dijo que estaba ahí y Mesa también me dijo que estaba ahí por el chat. Mesa y Inche. Mesa e Inche. ¿Dónde está Inche? Inche, acá. Ok. Entonces no me han contestado para ver. Chanca no me contestó. Huanca tampoco me contestó. Márquez tampoco me contestó. Ramos tampoco. Soto tampoco. Son 5. 5 de 40. Ok. Ahora vemos. Listo. Ya está. Entonces, déjenme salir acá. Salgo. Ok. Listo. Regresamos entonces por acá. Compartamos la pantalla. Ok. Entonces, vamos a ver acá. Este ya lo habían visto, creo. Vamos a ver el problema 2, creo. Ok. Por ejemplo, acá veamos este pequeño ejemplo. Ok. Entonces, yo voy a tomar este canal. Ok. Entonces, siempre hay dos tipos de problema que podemos tener en la ingeniería práctica, ¿no? ¿A qué me refiero? Uno es cuando ya existe la estructura, ¿ok? Cuando ya existe la estructura y te llaman para que des la opinión, ¿qué le pasa a la estructura si es que cambian tal o cual máquina? ¿Ok? Eso quiere decir un cambio de uso, ¿ok? O un edificio que antes era un edificio de departamentos, algún inversionista lo compra y ese edificio lo quiere convertir en posta médica. ¿Ok? Entonces, ese es cambio de uso. O ese edificio lo quieren convertir en centro preuniversitario. Eso también es cambio de uso. Entonces, en esos casos, ya existen los elementos estructurales. En esos casos, lo que se hace es verificación. ¿Ok? Entonces, una verificación de los elementos. ¿Cuánto resisten esos elementos? ¿Ok? Entonces, si yo tengo este elemento, por ejemplo acá, yo tengo un elemento canal que tiene un ancho de 3, ¿ok? Con un espesor de ala de media pulgada, ¿no? Y tiene un peralte de 12 con un espesor de alma de 0.2 de pulgada, ¿ok? Entonces, lo primero es ver cuál es la calidad del material. ¿Ok? En este caso, tenemos un FY de 36, o sea, un acero A36, y un E de 29.000, o sea, lo clásico para un acero normal, un acero A36. ¿Ok? Eso quiere decir que yo tengo para el ala es un elemento no atiezado, tiene un borde libre, ¿ok? Y para esta ala yo tendría que tomar el caso 1 de la tabla B41, ¿ok? Y este es el límite lambda R, ¿ok? Y para el alma, ¿ok? Yo tendría que tomar el caso 5, y este es el límite lambda R, ¿ok? Entonces, nosotros tomamos el alma, el H vale 12, el TW vale 0.2, H entre TW vale 60, ¿ok? Y el límite, que sería el 1,49 de la raíz de E sobre FY, ¿ok? Es 42,29. Entonces acá yo tengo 60 es mayor que 42,29. Eso quiere decir que este elemento es esbelto, ¿ok?
Entonces, de por sí, yo ya sé, tengo que usar el E7. ¿Por qué? Porque mi alma es esbelta. ¿Ok? Para mi ala tiene 3, el TF tiene 0,5, el B sobre T es 6, y el límite que es 0.56 de la raíz de E sobre F y E, vale 15,89, y entonces 6 es menos que 15,89, esto es un ala no esbelta. Entonces, ¿mi sección qué cosa es? Yo tengo un alma esbelta y un ala no esbelta. Mi sección es esbelta. ¿Por qué? Porque basta que uno de ellos sea esbelto para que la sección se convierta en esbelta. ¿Ok? Entonces, yo ya sé, mi sección es esbelta. Entonces, si ahora yo quisiera pasar al uso del criterio que tenemos acá, ¿okay? Acá yo tengo este criterio del... ¿dónde está? Está, ¿ok? Del área esbelta. Entonces creo que acá tengo... ¿Dónde está? Este de acá, déjenme ver. Ejercicio... El test local, creo que es esta. Y este es, ¿ok? Ah, no. Este es con un H, ¿no? Este no es este. Entonces, déjenme ver acá. No, este es el del tijeral, ¿no? Este es el tijeral, este no. Este lo vemos después. Okay. Entonces, si yo lo quisiera continuar para aplicar esto, ¿ok? Entonces, yo tendría lo primero, ¿no? Es, voy a jalarme un Excel. Entonces, ábranse un Excel ustedes todos en casa, ¿ok? Entonces, todos tienen una hoja Excel, así como yo lo tengo, ¿ok? Entonces, lo que estamos diciendo es que tengo este perfil, ¿ok? Y el T, W, dije que esto era 12 y que esto era 0.2, ¿ok? Y por acá dije el B era 3 y el TF era 0.5, ¿ok? Y entonces esto era B entre TF, que me daba un límite de es entre 0.5. ¿Okay? Por acá tenía un H sobre TW, que en este caso es 12.2, ¿okay? Que 60 eran los valores que habíamos planteado. Y el límite acá era, ¿dónde estaba? Está acá. Los límites, ¿dónde está mi ejercicio? Por acá. Mi límite era 0.56, ¿no? 0.56 por acá. .56, en este caso, de la raíz de 29.000 sobre 36. ¿Okay? Eso era 1589. ¿Ok? Entonces, esto es menor. Entonces, esto es no esbelto. Mientras que este era 0.45, me parece. No, 1.49, ¿no? ¿Ok? Este era 1.49. De la raíz de 29.000 entre 36, que me da 42. ¿Ok?
Ok, entonces, ahí están mis dos valores que me dicen que el perfil es esbelto. ¿Ok? Entonces vamos a salvar esto. Ok, hasta ahí es donde se había dicho eso, ¿no? Entonces, ahora lo que quiero es aplicar la parte de pandeo flexionante, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque necesito el pandeo flexionante para cada caso. Entonces, acá, por ejemplo, ¿no? Yo tengo que esta sección, ¿ok? No es una sección de tabla, ¿ok? Entonces, acá yo tengo que hallar el área, ¿ok? Y mi área sería, vamos a decir así, que sería 2 veces el test, ¿no? 2 por el test por el punto 5, esas son las dos alas, más el 12 por el punto 2. ¿Okay? El punto 2, perdón, vamos a jalarlo acá, por el punto 2. ¿Okay? Bien, entonces esto es pulgadas al cuadrado. Ya tengo el área. ¿Okay? Necesito la inercia. ¿Okay? Recuerden, ¿no? La inercia de esto dependerá de dónde está el centroide. ¿Okay? Entonces, yo voy a necesitar ubicar primero el centroide, ¿no? Okay, entonces, vamos a ver esto. ¿Cuál era? Color este, ¿no? Guión, ¿no? Más grande. Ok, entonces, este va a ser mi eje Y, y este será mi eje X, ¿ok? Bien, entonces, yo tengo que hallar primero dónde está mi centroide, ¿ok? Entonces, eso es fácil, ¿no? Tengo que hacer 1 y 2, ¿ok? Voy a hacer ítem 1, ítem 2. Hagan lo mismo que yo ustedes en casa, ¿ok? Porque necesitamos calcular el radio de giro, ¿ok? De esta sección que no esté en tabla, ¿ok? Podemos usar una sección que esté hecho de planchas soldadas, ¿ok? Entonces acá, por ejemplo, voy a decir el ala, ¿no? En este caso voy a decir que este es el ala, este es el alma, ¿ok? ¿Ok? Entonces, eso tiene primero el área, de cada uno de ellos. El alma. ¿Cuántas hay? Pues aquí voy a poner que acá tengo 1 y acá tengo 2. ¿Okay? Entonces voy a multiplicar por 2 todo lo que tenga por el alma, ¿no? De ahí entonces voy a ver el área total, ¿ok? El área total es esto por esto
más esto por esto. Ok, 5.4 ya lo habíamos sacado antes. Ok. Ahora necesito la posición de cada uno de ellos con respecto del eje, ¿ok? Entonces, acá lo necesito más que todo con respecto al eje X, ¿no? La posición en X, ¿ok? Entonces, para el alma vamos a poner X0, ¿ok? Entonces yo tendría, voy a suponer que tengo mi eje acá, ¿ok? Entonces el X0 lo voy a poner con respecto del borde, ¿ok? Entonces yo tendría el espesor entre 2. Ahí estaría mi centroide de esa alma, ¿ok? Y por acá tendría que eso sería el X de eso, estaría en 2.4, perdón, ¿dónde estaba? 0.5 entre 2, ¿no? Okay, entonces Ingeniero, ahí me parece están que lo he hecho al revés. sus centroides. ¿Ok? Ingeniero. Está al revés, ¿no? Sí, me parece que lo he hecho al revés. Sí, o sea, esto sería este 0.5 entre 2, y este sería esto entre 2 también. ¿Ok? Entonces ya tengo ahí. De ahí hago el AI por el X0. ¿Ok? Entonces el AI por el X0. ¿Ok? Ya está. Copio eso. ¿Ok? Y hago la suma. Ingeniero. Sí. En el ala no sería Hay que multiplicar por 0, 2. no, el X sub 0 del ala no sería 3 entre 2. Acá. 3 entre 2, tienes razón. Sí. Ahí está, ahora sí. Entonces me da 4.74. ¿Ok? Entonces la posición de mi centroide, ¿ok? Sería esto dividido entre esto. ¿Ok? En 0.88, más o menos. ¿Ok? 0.88 de pulgada, ahí voy a tener mi centroide. Esto quiere decir que en la otra dirección no hay problema porque es simétrico. ¿Okay? Entonces acá yo voy a tener que esta área del ala, ¿no? Yo la debo de ubicar, ¿no? Vamos a poner un I. ¿Okay? Ese I debería de ser el valor de el B medios, ¿ok? El B medios, ¿ok? Al cual es 1.50, ¿no? Y le voy a restar, ¿no? El 0.88, ¿ok? Sería 0.62, ¿ok? Es la distancia. A ver, déjeme ver, este de acá, este está bien, ¿ok? 0.62. En el otro caso, ¿no? Haría lo mismo, ¿ok? Yo tendría, no, esto se daría para el ala, y en el caso de acá, yo tendría el 0.10, ¿no? Menos el 0.88. ¿Ok? ¿Eso está bien? Sí, ¿no? Ok, entonces tengo el 0.10, que acá está el centroide de aquí, ¿no? Menos el 0.88. ¿Ok? Y en el otro, estoy acá, ¿okay? Menos el centroide que está ahí. ¿Ok? Entonces yo voy a tener el AI por el I al cuadrado, ¿no es cierto? Que para poder aplicar
Steiner. ¿Ok? Ok, entonces acá tengo el AI, ¿no? Por el I al cuadrado, ¿ok? Y en este caso, por 2, ¿no? Y por acá, el AI por el I al cuadrado, y para que sea igual, por 1, ¿ok? Entonces, ese es mi Steiner, ¿ok? Entonces, acá yo voy a tener el I0, ¿ok? Entonces, acá yo tendría el I0 de esto, sería el B por el T al cubo entre 12. Vamos a poner esto entre 12. Listo. Y acá yo también tendría el B, en este caso, el B es este, por el T al cubo, es el H, y todo entre 12. Listo, entonces ya tengo la inercia de su propio eje, ¿ok? Y tengo Steiner, ¿ok? Entonces, la inercia que yo tendría ahí para X, ¿ok? Y la inercia que yo tendría para Y, ¿ok? Esto lo he sacado para X, tendría que... Ah, me ha faltado el de X, ¿no? Porque esta es la inercia 0, voy a moverlo, cuando yo esté en X, ¿ok? Alrededor de X. ¿Ok? Acá, yo también voy a tener un AI por X al cuadrado, ¿no? Ese lo tengo acá. ¿Ok? Entonces, acá yo voy a tener... acá... Espérense. Este I era la diferencia... No, este debería haber sido el X. Este era en función de los X, ¿no? Y este es X, no es Y. Más bien este es con I, que se me falta. ¿Ok? Entonces, estos de acá están con las distancias respecto de X, y lo tendría, este es el I0 con respecto a X, ¿ok? Y yo necesito un I0 con respecto a Y. Con respecto a Y. ¿Okay? En ese caso yo tendría, con respecto a Y, ¿no? Tendría el B por el T al cubo y todo entre 12. ¿Ok? Ese es ahí, y eso por 2, ¿no? Ese era, no, Ingeniero, ese sería el de abajo, del alma. el Ajá. del alma, así es. ¿Ok? Y el otro tendría yo el, ¿no? Por el B al cubo, todo entre 12. ¿Ok? Ese es en Y. ¿Ok?
Entonces, acá yo tendría que el I en X, este es el I en X, ¿no? Entonces, multiplicando cada uno de ellos, ¿ok? En X, el A y X, ¿ok? Y en I simplemente el de acá no hay problema, porque ese I sería 0, el alma, ¿ok? Y para el otro, ¿no? Ahí sí, ¿no? Tendría, ¿cuánto? Tendría 12, el 12, más el punto 5, ¿no? Ese punto 5 hay que multiplicarlo por 2, ¿cierto? Y todo eso dividirlo entre 2, ¿ok? Esa sería la posición del Y, ¿ok? El otro está centrado ahí, ¿no? En medio, o sea, no hay problema, ¿ok? Entonces, respecto a X, este está respecto a X, para ver, déjenme verificar. Este está respecto de X. L3. El T al cubo. No, sí, ese está respecto de X. Entonces, respecto de X, tendría el 0 más, en este caso, tendría que sumarle esto. ¿Ok? Y acá tendría igual, vamos a sumar, vamos a jalar nomás. ¿Ok? ¿Ok? Ahí tendría esto más eso. Y el Y tendría este más el que tengo acá. ¿Ok? Eso lo sumo. Ok, creo que me he olvidado de multiplicar por 2. Acá está. Sí. Ese debería ser por 2, porque son 2 alas, ¿no es cierto? Ok. Ingeniero. Sí. En el A y Y cuadrado, donde dice 6.5, Ajá. ahí no faltó restarle la mitad del TF, del espesor, y multiplicarlo por el área. Acá estás con respecto a Y, ¿cierto? Entonces está el medio, la mitad de esto, más esto, entre 2. Ah, sí, tienes razón, ¿no? Y deberíamos de quitarle. ¿Cuál le tenemos que quitar? El X. La mitad del TF sería. La mitad del TS. Espérate, ya me perdí acá. La mitad del TF. No, pero acá ya... Ah, tiene razón, sí, menos TF medio, ¿sí? Y también sería todo por el área, ingeniero. Sí, eso sí. Acá me he olvidado de multiplicar por el área. Al cuadrado también debe estar. ¿No? Al cuadrado y Está por al el cuadrado. Y hay que multiplicarlo por el área. Vamos a poner el área. El área, ¿dónde está? Acá. Por. Listo. Ahí debería estar bien. Creo que hemos multiplicado por dos veces, no sé. Para ver. Este está... Ese está sin multiplicar por 2, ¿ok? Y este de acá está multiplicando por 2, ¿cierto? Entonces, este es la suma. Entonces, este debería estar multiplicado por 2. Ok, entonces ahí ambos están multiplicados por 2. ¿Ok?
El de acá sí creo que no necesitaba. Ese de ahí. Ese está simétrico, no hay problema. Eso nos da esto. ¿Sí? La otra contribución es pequeñita. Este de acá es del I0, ¿no es cierto? De ahí esto va a ser 0, ya. Entonces acá, si sumamos esto, ¿ok? Tenemos el IX. Si sumamos esto, tenemos el IY. ¿Ok? Entonces acá va a salir el radio de giro en X, ¿ok? Y de acá va a salir el radio de giro en Y. ¿Ok? Raíz de esta inercia entre el área. ¿Ok? Igual acá, raíz de esta inercia entre el área. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya puedo trabajar mi KL entre R para este perfil. ¿Ok? Si yo digo que tengo un K igual a 1, ¿ok? Que tengo un L X sea 80 y que tenga un LY que también sea 80, entonces mi ALX entre RX sería acá, A igual 1 debería ser esto, acá igual, ok, entonces acá yo tendría A por LX entre el RX, ¿ok? Y acá yo tendría el K por LY entre el RY. ¿Ok? Entonces, este es el K, LY entre RY. Entonces acá, ¿cuál es el que yo voy a usar? Es K, L entre R, ¿cierto? L entre R es el mínimo no, el máximo de estos dos. ¿Ok? Entonces, para mí, el que está alrededor del eje Y es el más desfavorable. Entonces, con este es que yo trabajaría el E3 y trabajaría el E4. ¿Ok? Ok, espero que me hayan seguido. ¿Ok? Y lo resuelvan en casa. ¿Ok? Bien, vamos a quedarnos ahí por hoy día. Mañana tienen práctica de lo que hizo Erika hasta el lunes. ¿Ok? Así que échenle ganas, pónganse a estudiar. ¿Ok? Para que saquen una buena nota el día de mañana. Me despido de ustedes entonces. Nos vemos el día lunes. Ha sido grato estar con ustedes en este proceso de recuperación. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao con todos. Chao. Esto tengo que...